En realidad es para que no me pueda cortar. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, un gusto estar acá, ver caras conocidas y sobre todo ver caras que no conozco. Porque hoy lo que vamos a hablar de cómo trabajamos en red, que decía Ricardo, de cómo trabajamos en la comunicación y cómo contamos lo que hacemos en el campo. El desafío fue la experiencia de Córdoba en 20 minutos, casi como que vamos a intentar llegar. Voy a hablar de salud, voy a hablar de ambiente y voy a hablar de campo. Y eso es lo que venimos a hablar hoy. Pero, en primer lugar, quiero agradecer a Sepia, agradecer a Ricardo, agradecer a Mario, agradecer a Pablo, María Laura, todas las diferencias que tuvieron para que hoy estemos presentes acá, y a los dueños de casa, a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, agradecerle la invitación de que podamos contarle desde el Ministerio de Agricultura de Córdoba, cartera a la cual represento hoy y está a cargo del doctor Julián María López. Hoy me acompaña el secretario de Agricultura, el ingeniero Juan Cruz Molina, y contarles quiénes somos. Está también la Secretaría de Ganadería, de Alimentos, Producción Agropecuaria Familiar, pero una subsecretaría muy importante que es la de Fiscalización y Control. Hablamos de orden, hablamos de ley, hablamos de controlar. Y para decirle qué pensamos, desde la Secretaría de Agricultura decimos que el sistema cambió, es hora del cambio. Debemos pasar de una tecnología de insumos a la tecnología de proceso, esa que usa todas las herramientas de una manera responsable. Tenemos que ser capaces de generar el cambio. Y es importante que como generación hoy el sistema cambió y nos hagamos responsables de eso. Pero ¿qué hacemos nosotros como actores sociales? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y le digo que como actores sociales y como ingenieros agrónomos tenemos una gran responsabilidad porque somos los profesionales del sector. Entonces, hacernos cargo de la actitud, hacernos cargo de la ley, hacernos cargo de como posición del Ministerio de Agricultura tenemos 18 puntos en la Ley de Agricultura, pero si lo tengo que sintetizar básicamente y simplemente hablo del desarrollo sustentable. Esa palabra que no es nuestra, no es de Córdoba, no es de Argentina, es del mundo, son de los congresos ambientales, las cumbres ambientales, en donde se definieron tres ejes fundamentales cuando vamos a hablar de sustentabilidad: el eje social, el eje económico y el eje ambiental. Y esos tres ejes están en continua relación y tenemos que tender al equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio de lo social con lo económico, es equitativo. Cuando hablamos del equilibrio entre lo económico y lo ambiental, es viable. Cuando hablamos de equilibrio entre lo ambiental y lo social, es vivible. Pero recién cuando esos tres ejes están en equilibrio, hablamos del verdadero desarrollo sustentable sostenible. Pero se incorporó un nuevo eje, es la institucionalidad. Es que cada uno como ciudadanos, como profesionales, como actores sociales, sostengamos los otros tres ejes. No se sostiene solo. El desarrollo sustentable está con que cada acción que nosotros como actores sociales hagamos, con nuestro compromiso, va a ser la diferencia. Pero tomando prestado, y en esto que hablábamos con Ramiro, de armar las redes y compartir informaciones que tomé prestado de CREA, de la parte de investigación y desarrollo, esta visión que hablan sintéticamente realmente lo que queremos expresar del desarrollo sustentable. Los tres ejes: social, productivo y ambiental. Y decimos que los actores sociales son diversos. Tenemos, esto no tiene nombre, un productor que puede estar inclinado hacia lo productivo y algo a lo ambiental, un legislador que puede estar más equilibrado en los tres ejes, un gobernador en lo social y productivo, y así un intendente, un vecino que no es productor, y una ONG con orientación ambiental que lógicamente va a estar orientado sobre el eje ambiental y algo a lo social. Esto es lo que pasa en nuestros pueblos, esto es lo que pasa en nuestras ciudades, esto es lo que pasa en nuestra sociedad. Es imposible que tengamos todos la misma visión. No podemos tener todos el equilibrio en la misma visión. Alguien se tiene que ocupar de lo social, alguien se tiene que ocupar de lo ambiental y alguien se tiene que ocupar de lo productivo. Lo importante de este gráfico es esto.
cuando empezamos a unir nuestras visiones y empezamos a compartir esas visiones, es que se logra el verdadero equilibrio. No todos compartiendo la misma visión, sino todos teniendo el sistema y preocupándonos porque ese sistema sea sustentable. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que nosotros como Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba entendemos que es la forma de que nos tenemos que comunicar, comprometernos y relacionarnos. Esto es lo que hablamos hoy, esto es lo que han hablado los paneles que me precedieron, los profesionales, tanto Ramiro, Lucrecia, Laura, Carla, redes. Nosotros decidimos como Ministerio de Agricultura relacionarnos en esta red de relaciones, pero para relacionarnos ponemos ciertas características o condiciones. Decimos que tenemos que tener otra actitud, ser proactivo, estar sentados hoy acá, hablando de los temas que queremos hablar y empezar a comprometernos con el resto de la sociedad es tener otra actitud. Nosotros proponemos 3 valores como mínimo. En primer lugar, la confianza, confiar y ser confiables, empezar a cambiar nuestra posición, el compromiso y, como decía Ricardo, la comunicación. ¿Desde qué posición? La interdependencia, esta palabra que suena tan difícil pero es tan simple, ni ser dependientes ni ser independientes, sino que cada uno cumpla su rol dentro de la sociedad. Esto es lo que estamos acostumbrados como redes, una red institucional. Y vemos las universidades, vemos las entidades, vemos las instituciones como SENASA, como INTA, como lo vemos en esta habitación. Son redes institucionales. Vemos los colegios y vemos las entidades que reúnen a nuestros productores. Ahora, esta red no alcanza y eso es lo que tenemos que entender. Hay una red institucional y una red interdisciplinaria. Hoy tenemos que hablar, y felicito el panel donde hubo presente un abogado, una abogada, donde hubo presente un médico, donde empezamos a hablar interdisciplinariamente, empezamos a compartir visiones hablando del mismo tema. Tenemos que hablar con la gente de salud, sí, tenemos que hablar con la sociedad, con las ONG, con la parte económica y con la parte de ciencia, tenemos que hablar con todos. Y para hablar, nada mejor que los marcos legales, porque las leyes nos permiten, algo que no estamos acostumbrados como ingeniero. Le escuchaba a Laura decir que ella sabe mucho de agroquímicos por estar relacionándose con nosotros. Quiero decirle a Laura que yo estoy sabiendo más de leyes de lo que querría. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten comunicarnos. Son herramientas que nos permiten estar de una manera diferente. ¿Y cuáles son? Para explicar simple esos 3 o 4 conceptos que pedían recién y hablar de la Constitución Nacional, y si tengo que hablar del ambiente y en donde nosotros producimos, tengo que hablar del artículo 41 de la Constitución Nacional, en la cumbre de esa pirámide legislativa. ¿Y qué es lo que dice? Todos tenemos el derecho a un ambiente sano. ¿Para qué? Un ambiente apto para el desarrollo, para que las actividades productivas satisfagan nuestras necesidades y las de las generaciones futuras. Hacer las cosas bien hoy, esas son las buenas prácticas. Hacer las cosas bien hoy para cuidar lo que hoy tenemos y para las generaciones que vienen. Y como Estado tenemos la responsabilidad de que eso suceda. Si voy a las leyes nacionales, tengo que hablar de 3 ejes. Una ley 24051 de residuos peligrosos, tengo que hablar de la experiencia de Córdoba y tengo que decir que productores y profesionales están siendo juzgados por la ley de residuos peligrosos. Y es así, y nosotros trabajamos con sustancias peligrosas, trabajamos con sustancias que tienen toxicidad, pero hay otras visiones, y ahí es donde tenemos que empezar a entender que hay una línea entre lo que es una sustancia peligrosa y tenemos que empezar a aprender de leyes, y lo que es un residuo peligroso, y empezar a compartir de que nosotros sí trabajamos con sustancias de diversa toxicidad y que son peligrosas, pero fueron creadas para eso, y hacer la línea divisoria entre lo que es un residuo peligroso. Acá está el I4 en el anexo 1, el resultante de la producción, preparación y utilización de productos fitosanitarios. La Ley Nacional del Ambiente, la 25675, que no quiero que se aprendan el número, quiero que sepan que esa ley lo único que quiere es lo mismo que hablamos todo, el desarrollo sustentable, un ambiente sano. Ley Nacional de Agroquímicos, hoy se dijo, no existe un paraguas legal. Si existen resoluciones, decretos de las autoridades de aplicación, Minagri y Senasa, pero no existe
una ley nacional. De gestión de envases, hoy se está empezando a hablar de una manera diferente y lo vamos a escuchar más tarde con Ángela Gracia. A nivel provincial tenemos los tres mismos ejes: la ley provincial de residuos peligrosos, la ley provincial del ambiente, son adhesiones a las nacionales, pero tenemos una diferencia. La ley provincial de productos fitosanitarios marcó una diferencia, marcó un ordenamiento, marcó decir cuáles son las cosas que hago bien y cuáles son las cosas que hago mal. La ley provincial de competencia territorial, escuchaba en unas de las charlas anteriores que decían que los intendentes a veces se ponían a legislar, sacó una ley especial Córdoba que dice que la competencia territorial es hasta donde el intendente presta de manera permanente y efectiva servicios. Entonces, empecemos a organizar el sistema. Nosotros no solamente tenemos en la provincia la ley de sanidad. En la Secretaría de Agricultura tenemos todas estas leyes, decretos, resoluciones, pero si tengo que ver el fraccionamiento rural, la unidad económica, agroquímicos, recién se lo comentaba, emergencia agropecuaria, ante eventos no deseados y naturales, sequías, inundaciones, conservar los recursos, suelo, ordenamiento territorial, nuestros bosques y la ley de sanidad vegetal ante las plagas. Son herramientas que no estamos acostumbrados como sector, como campo, a utilizarlas, porque nos sirven también para comunicarnos. Resoluciones municipales, brevemente, le voy a dar 3 ejemplos de la provincia de Córdoba. Chañar Bonito, el intendente legisló, el Tribunal Superior de Justicia dijo que iba en contra del espíritu de la ley provincial. Por lo tanto, tenía que pagarle ante el amparo que habían presentado los productores los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque fue en contra del espíritu de la ley. La ley restringe. La ley cuida la salud, cuida el ambiente y cuida la producción, no prohíbe. Organizó el sistema. Tancacha, un ejemplo de pacto social. Vecinos del sector periurbano firmaron con los productores de su localidad un pacto social. Es lo que tenemos que apelar. ¿Cuál es el pacto social en cada localidad? Y es lo que se acuerde. Tenemos que empezar a hacer el cambio como sociedad y lograr acuerdos, lograr esos cambios que nosotros deseamos. Colonia Almada lo solucionó quizás no con la firma de un convenio, sino con la presencia de un profesional, un asesor fitosanitario, el cual estaba presente al momento de las aplicaciones en las zonas periurbanas. Cada localidad es un modelo, cada localidad va encontrando esos acuerdos. Nuestra ley, la 9164, con su decreto reglamentario el 132, el primer artículo, acá lo que quiero que se lleven es la esencia de la ley. La ley contempla, en primer lugar, el cuidado de la salud, en segundo lugar, del ambiente y en tercer lugar, de la producción agropecuaria. Aquel que diga que no se tiene en cuenta la salud de los vecinos de la persona al diseñar esta ley, no la leyó, porque en su primer artículo lo dice. Tiene una validez técnico-científica. Como Ministerio de Agricultura somos la autoridad de aplicación y lo bueno de esto es de cuando hablamos de red y cómo comunicarnos. Participó en su momento, no era ministerio, sino Secretaría de Agricultura, pero estuvo el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entidades rurales, ONG. Un montón de personas trabajaron durante 2 años para elevar el proyecto a la legislatura. Usuarios responsables, como nosotros llamamos, si esto fuera como si fuera una película, nosotros llamamos al usuario responsable, es nuestro productor, el productor agropecuario. El aplicador, también otro personaje importante en nuestra ley, fundamental, es la persona capacitada con un examen médico rutinario, ya sea para aplicación aérea o para aplicación terrestre, que puede generar la utilización del producto fitosanitario, la aplicación del producto fitosanitario. El asesor fitosanitario, un profesional matriculado, capacitado y que tiene la potestad de utilizar el instrumento de la ley. La receta fitosanitaria, esto es el paralelismo con el médico, paciente, profesional, el enfermero y la receta fitosanitaria, que hoy gracias a Dios estamos probando el nuevo sistema online, tienen la facilidad nuestros asesores fitosanitarios de trabajar con la receta en papel y la receta online. Tenemos los expendedores, tenemos los registros que pueden ser consultados telefónicamente o vía web y tenemos sanciones. El que no cumple la ley, desde apercibimiento hasta arresto. Hay que cumplir la ley, hay que trabajar en conjunto. Cuando
Hablábamos de que nosotros hacíamos ensayos, empezamos hace casi 2 años, en un noviembre del 2012, a trabajar en esto, en hacer ensayos para nosotros, no, en hacer ensayos para los vecinos, para que entiendan cómo es la aplicación. Estas 3 tarjetas en contra del sentido del viento son las que me demuestran a la sociedad que simulan el pueblo y qué es lo que pasa. Y esto es lo que quería mostrarle y lo voy a hacer muy breve con estas imágenes y un video. Esto es lo que le mostramos a la sociedad. Esto pasa por debajo de la máquina. Esto es a punta de botalón. Esta imagen es la que simula el pueblo. En cada uno de los ensayos, que son varios los que hemos desarrollado en estos 2 años, tanto aéreos como terrestres, no hemos encontrado una gota que haya derivado en contra del viento. Esto muchos técnicos, y hemos tenido nuestras charlas con la gente, me dice, ¿para qué gastas tarjeta hidrosensible en ponerlo del otro lado? Porque no es para comunicarle al sector, es para comunicarle al resto de la sociedad, ese 99,3% de la sociedad que no pertenece al campo. Y con 14,5 kilómetros, a simple vista no los veíamos a estas gotas. Pero estas gotas las vimos en el escáner y sí, están a más de 10 metros. Es un ensayo, es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo que a favor del viento puede haber algo. Y lo estamos midiendo. ¿Cuánto es esa gota? Eso es otra cosa. Sí, eso. Esto es lo que le mostramos a los chicos de los colegios. Esto fue en la zona de Montecristo y que fueron colegios de Malvinas Argentinas. Quizá ustedes lo han escuchado por los conflictos que tenemos con algunos de los vecinos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Trabajamos en equipo, colocamos la tarjeta. Es importantísimo que nosotros trabajemos de esa manera. Comenzamos con agua, las aplicaciones, eso es INTA Manfredi, para medir que el traslado y la deriva. La deriva es ese efecto no deseado. Es lo que no deseamos como aplicador. Es lo que no deseamos como productor, es lo que no deseamos como profesionales. El efecto deriva es esa acción no deseada. Controlamos las tarjetas hidrosensibles y así medimos si existió o no deriva. Imagínense que esto lo están viendo chicos de 13, 14, 15, 16 años. Intentamos hacerlo de la manera más simple posible para que ellos puedan comunicar al resto qué es lo que vieron en jornadas que se llaman de tranquera abierta. Cada impacto colorea de manera azul, es lo que le comentamos. Lo importante es que lo repetimos, lo importante es que lo contamos. Y ahora, para intentar llegar a los 20 minutos... ¿Llego o no llego? ¿Lo puedes bajar? Sí. Exacto. Sí. Y ahora para seguir, decía, hacíamos ensayos, hacemos capacitaciones, capacitamos a los operarios, tienen capacitación los asesores fitosanitarios y actualización, y también fiscalizamos y controlamos. Y le pedimos a la sociedad que se comunique. Se generó un 0800 específico para que la gente se comunique. Así es como vemos nosotros la ley, así esto es lo que está pidiendo la sociedad. Hablamos de toma de conciencia, hablamos de respeto, hablamos de inocuidad, hablamos de desarrollo sustentable. Lo que nos pasa es esto, que no siempre vemos lo mismo. Eso es lo que nos sucede. Y yo lo que quiero, y así voy a apelar a mis 2 minutos extras de Andrés, que me lo cedió gentilmente, a que quiero compartir este video con ustedes. Esto es lo que vemos. Esto fue Canal 7 y esto es Córdoba. La utilización de agroquímicos. De actividad que lo lleva a la condena indica que en el futuro quien realice una actividad de esta naturaleza sabe que puede tener un final como este o peor. Es terrible como las compañeras han perdido a sus hijos y estos señores salen.
sin ir a la cárcel, por favor. Ahí está, Ricardo, lo puedes bajar. Gracias. Esto pasa. Esta vecina puede tener un miedo real y quizás algunos lo tengan y algunos no. Lo que tenemos que empezar a hablar es de esto. Nosotros pensamos que las buenas prácticas son el camino y las dejamos esto en blanco. ¿Por qué? Porque decimos que la ley, las buenas prácticas, la agricultura certificada, la agricultura del futuro nos ayuda a comunicarnos de una manera diferente. Tenemos indicadores de sostenibilidad y también tenemos indicadores de insostenibilidad. Nosotros sabemos detectarlo, tenemos que empezar a renovar esos indicadores. Hablamos de siembra directa, de rotación de cultivo, de nutrición balanceada, de manejo criterioso de plagas, hablamos de registro de la información, hablamos que tuvimos la capacidad de adoptar tecnología, de hacer una producción agrícola responsable. Hay que sumar cumplir la ley y hay que sumar que nos comuniquemos de otra manera. Esto es la filmina que compartimos con Ramiro en esto de las redes y decíamos que esta agricultura bicolor es la verde y azul. Esto es de un CREA sur de Santa Fe. Hablamos del 30% agricultura bicolor. Año 85 hablamos del 93% en este CREA en el año 2011. Hoy hablamos del SENASA que esa tecnología en el 302 se presionó para que el verde sea más verde. Y para que el verde que estaba más cerca del azul pasara a ser azul. ¿Por qué? Porque hay tecnología que se va incorporando y estamos teniendo la capacidad de impactar menos en el sistema. Esto fue un regalo de un ingeniero que se estaba jubilando y si alguno conoce esta fórmula que levante la mano por favor. Fue un regalo que me hizo hace unos meses. Es una fórmula compuesta. Coeficiente de impacto ambiental. Mide el componente de impacto en los trabajadores, en el consumidor y en lo ecológico. Como somos inquietos dijimos con este coeficiente que gracias a la Universidad de Cornell pudimos tener los números y no tener que hacer esa fórmula. Medimos el coeficiente del producto por el principio activo, por la dosis, por el número de aplicación. Empezamos a medir, empezamos a hablar de indicadores. Esto lo puede hacer cualquiera, teniendo los índices y sabiendo qué es lo que se hizo. Y ¿qué hicimos? Llamamos a productores. Acá tenemos soja, alfalfa, trigo, maíz, tomate, maní, papa y tabaco. Tabaco salteño, la papa es nuestra, el tomate es de Cruz del Eje. Esto es medir la realidad que nos toca. Pero cuando nos toca medir y cuando vemos en los anillos de las ciudades que dicen vamos a hacer agricultura orgánica, también somos inquietos. Y dijimos en insecticida, los naranjas son los aprobados para agricultura orgánica, los azules para agricultura tradicional. Todo impacta. Tenemos que saber que es cierto que todo impacta. Tenemos que aprender a medir para darle esos indicadores al resto de la sociedad. Y con fungicida pasa lo mismo y acá tenemos el famoso caldo bordelés. Porque todo impacta, los naranjas son aprobados para agricultura orgánica. Entonces tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener la información, esto es ISCAMEN, tiene una página donde por cultivo o por principio activo podemos consultar los límites máximos de tolerancia y el tiempo de carencia. Tenemos indicadores en suelo, tenemos esto en el sur de Córdoba, que nosotros lo vemos como indicador productivo, che, algo hicimos mal, pero este auto que viene pasando cuando tiene una tormenta de tierra, ¿sabe la opinión que tiene del campo de las cosas que hicieron mal? Entonces empecemos a cambiar el concepto, esto no tiene que existir, esto es un indicador, es una carpa. Esto es un indicador, pero es un indicador para el productor, pero también para la maestra, para el transportista. Estamos hablando de indicadores que nos alejan de la sustentabilidad, nos acercan a la insustentabilidad. Esto fue un puente, la 9 Norte en Córdoba, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se lo llevó porque hubo una tormenta extraordinaria, pero ¿sabe qué salió en el diario? El desmonte producido por el campo generó la caída del puente. Empecemos a leer los indicadores sociales porque estamos acostumbrados a leer los indicadores productivos. Hablamos de rotación, de secuencia de cultivo y todos sabemos que es importante la rotación de cultivos, gramínea leguminosa. Ahora, ¿sabe lo que nos cuesta con el secretario decirle a los productores hagan maíz? Porque tenemos un indicador productivo que es el 80% leguminosa en la provincia y el 20% gramíneas 4-1, llevarlo a un 3-1. Nos cuestan porque tenemos cuestiones que nos exceden como provincia, tenemos normativas nacionales, tenemos mercados, tenemos un montón de cosas. Ahora, estos son indicadores de qué es lo que se puede hacer bien y qué no. Malezas resistentes, ¿nos hemos equivocado?
En Córdoba tenemos comprometida con sorgo de Alepo cercano, en mayor o menor medida, cercano a 600, 700 mil hectáreas. Hablamos de Amarantus, 600, 700 mil hectáreas, con diversa incidencia. El Aucine, 100 mil hectáreas. Son indicadores de que no hicimos todo bien y que tenemos que hacer. Hablamos de redes, hablamos de la REM, hablamos de cómo podemos comunicar de una manera diferente. Las malezas cambiaron, es hora de cambiar. Hace 3 años venimos trabajando en esto. Todavía no hemos logrado algunos alertas que necesitamos. Y para ir cerrando, no podemos esperar alimentar a la población del futuro con la agricultura del pasado. Debemos utilizar cada herramienta a nuestro alcance. Este lo dijo el ministro Patterson, ministro inglés de Ambiente del Reino Unido, haciendo el cierre en la universidad con los problemas con los transgénicos, incorporando los transgénicos a su sistema. No podemos alimentar al mundo del futuro como veíamos hoy con la agricultura del pasado. Nuestro compromiso es que seamos productores, es que seamos productivos, es que tengamos producciones activas. Esto lo decimos en la provincia, pero estas tienen que tener características que sean ambientalmente amigables, que sean económicamente rentables y que sean socialmente comprometidas. Hoy, cuando veía el logo de la bolsa de cereales y decía constancia el labore, constancia y trabajo, yo le sumo de que nosotros decíamos constancia, trabajo, a esto se lo sumo a nuestro compromiso, confianza y comunicación. Eso es la constancia, esa es la perseverancia. Lo tomé el logo de la bolsa, les vuelvo a agradecer y cierro con 2 palabras. Muchas gracias.